mucha atención, Gabriel, porque hay decisión en este momento de la Corte Constitucional frente a la emergencia económica. Nuestro periodista de Caracol Radio, Juan Esteban Quintero, tiene todos los detalles. Juan Esteban. Orlando, muy buenas tardes para ustedes, los oyentes y también los compañeros de La Luciérnaga. Se acaba de conocer una decisión muy importante. La Corte Constitucional se suspende de manera provisional el decreto de emergencia expedido por el gobierno nacional el pasado mes de diciembre y que había generado toda una controversia al interior de la sala plena. La información que hemos podido corroborar hasta el momento es que finalmente 6 magistrados apoyaron la ponencia del magistrado Carlos Camargo y se presentaron 2 votos en contra. Recordemos que lo último que se había conocido de este proceso es que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que constantemente ha expresado su inconformismo con diferentes decisiones del gobierno, había sido apartado de la discusión luego de que él también presentara una ponencia, teniendo en cuenta que Carlos Camargo era la persona que se iba a encargar de presentar ese documento. Repetimos, la votación quedó 6-2 y de manera provisional quedan suspendidos todos los decretos hasta el momento de esa emergencia económica. Esto es una noticia en desarrollo. Ya más adelante les diremos cuáles fueron los votos de cada uno de esos magistrados. Gracias, Juan Esteban. Información en este momento que se produce desde el Palacio de Justicia. Gabriel, y de esta manera entonces el decreto 1390 que ha firmado el presidente Gustavo Petro en diciembre, donde se declara un estado de emergencia económica y social, queda suspendido. ¿Esto qué quiere decir, Gabriel? Que todos los impuestos y todos los beneficios tributarios también que estaban creados bajo ese estado de excepción no se podrán seguir aplicando. De esta manera, la Corte lo que concluye es establecer unas medidas cautelares porque ese decreto, como se ha demandado ya por diferentes sectores, gremios económicos y otros, puede tener vicios de forma, vicios materiales, y lo que han insistido en varias de las demandas es que no estaría justificado porque no era una crisis imprevisible o extraordinaria. Esa crisis económica, problemas de flujo de caja y otros que tiene el gobierno nacional, pues se pudieron prever durante la administración del presidente Gustavo Petro. Oiga, Gabriel, la noticia del día, sin duda se impone la tesis de la suspensión, entonces mientras se toma una decisión de fondo. No es la primera vez que le pasa esto al gobierno nacional en el enfrentamiento que además y la tensión que sostiene con la Corte Constitucional. Ya le habían tumbado al gobierno nacional la emergencia en La Guajira en el 2023, también el estado de excepción en el Catatumbo por vicios de trámite. Ahí faltaban firmas de ministros, se incluyeron, por ejemplo, municipios que no estaban dentro de esa necesidad de control de orden público, y lo que ha dicho la Corte es: presidente Petro, usted no puede resolver problemas de vieja data como el narcotráfico, en el caso del Catatumbo, o el agua y las vías de La Guajira con decretos de excepción. Hay que legislar y hay que gobernar, y en este caso de la emergencia económica, pues cobra vigencia todo lo que se advirtió desde el Congreso de la República cuando se estaba pensando en sacar este decreto de emergencia económica. No puede el Palacio de Nariño gobernar vía decreto, imponer impuestos que se deben tramitar en el Congreso a través de las diferentes reformas tributarias. Aquí se viene un nuevo enfrentamiento fuerte, directo, del presidente Petro con la Corte Constitucional, porque además el presidente ha dicho: los magistrados están al servicio de los gremios y de los poderes económicos que no quieren que la gente pues tenga una mejor condición económica para el cierre de este año. Ahora, que quede claro, es una suspensión provisional. Entonces, provisionalmente, ¿qué impuestos se caen en este momento, Villar? Y Gabriel, mientras se adelanta el estudio de fondo de este decreto, el IVA a los juegos de suerte y azar, por ejemplo, el 19% que se ponía a las apuestas deportivas en línea, a los casinos virtuales y plataformas digitales de juegos de azar. Y este es un punto muy importante, Gabriel, porque lo que ya se recaudó no se va a devolver, no es retroactivo. Esto es una medida cautelar, se suspende entonces desde este momento ese cobro del impuesto de IVA. Asimismo, Gabriel, se estableció un incremento al impuesto a licores y bebidas alcohólicas. Se excluyó la cerveza, se puso un impuesto por grado alcoholimétrico entre 120 y 180 pesos por cada grado de alcohol. Le pongo un ejemplo. El whisky, por ejemplo, una botella de whisky que podía costar unos 200.000 pesos, subió a 220.000 aproximadamente por ese grado de alcohol.
Se impone tanto a licores nacionales como a licores importados. La sobretasa a bienes y servicios, una sobretasa temporal entre un 5 al 10% a servicios de entretenimiento de alto costo, como conciertos y otros, y bienes considerados no esenciales. Y otro, Gabriel, que afectaba mucho, digamos, al colombiano de a pie, que tenía que ver con un mayor recaudo a lo que tiene que ver con las compras en plataformas digitales. Se bajaba el monto, estaba en $200 y se bajó a tan solo $50, lo que quiere decir que usted cualquier compra por encima de alrededor de 150, 200 mil pesos, le cobraba ese impuesto adicional. Había uno que tenía que ver con consumo de vehículos, bienes de lujo y otros bienes de alto valor, que se les iba a aplicar a todos la tarifa general del 19% o mayores cargas. Se mantiene lo que tenemos, que actualmente en los vehículos híbridos o eléctricos está en un 5%. Pero además, Gabriel, mire la confusión que van a tener ahora todos los sectores que debían recaudar esos impuestos. Ya nos explicó Orlando, no es retroactivo, pero entonces a partir del próximo mes ya no van a cobrar lo que se cobró durante los días que tuvo vigencia esta emergencia económica. Esos dineros se deben entregar de qué manera a la DIAN. Este enfrentamiento, esta situación tan compleja en la que nos pone el gobierno con las decisiones de la Corte, hace que se nos despelote absolutamente todo el tema del recaudo de impuestos. Va a ser muy complejo para la DIAN cobrarle un mes sí, un mes no. ¿Y qué pasa si la Corte, por ejemplo, dice, oiga, ya estudiamos de fondo la emergencia económica y nos dimos cuenta que no, que sí, otra vez a cobrarlo? Eso no le conviene a las finanzas del país, menos ahora que estamos en tremendo déficit fiscal. Se necesita la caja, por supuesto, pero también es un freno de mano al gobierno nacional, porque la Corte también se ha dado cuenta, Gabriel, aparte de la plata que el gobierno estaba buscando con la emergencia económica, estamos con el tema del endeudamiento, estamos buscando dinero también vendiendo las acciones del Estado en otras empresas. Entonces, también por ese lado, la Corte le pone tate quieto al presidente una vez más. Como le digo, es la tercera emergencia que tumba la Corte Constitucional, o que en este caso por lo menos la suspende de manera temporal. Bueno, cada vez que pasa esto, también el presidente hace un anuncio y hace recortes en presupuestos de diferentes entidades y sectores en el país. Villar, durante el día de hoy se estuvo hablando que podría ser suspendido, podría caerse por vicios de forma. ¿Qué sabemos de lo que ha dicho la Corte hasta este momento? Pues Gabriel, mire, con 6 votos a 2, lo que definen en este momento es que efectivamente podrían existir esos vicios de fondo y de forma, sobre todo en lo que no existiría, y es lo que se ha argumentado. En su momento lo mencionaba el magistrado Ibáñez y por eso precisamente lo apartan de la discusión, por haber entregado declaraciones antes de que se diera un fallo de fondo, y es que podría existir entonces sí algún tipo de irregularidad. No solamente, aquí hay 2 temas, Gabriel, lo que tiene que ver en vicios de forma, porque hay una firma ahí, la de la ministra Irene Vélez, que no se había posesionado al momento de firmar ese decreto de emergencia económica, y eso puede ser un vicio de forma. No, pues para es gigantesco. O sea, claro, una firma de un ministro que no está posesionado es un vicio de forma gigante. Exactamente, pero también viene el vicio que puede existir de fondo, y es en la argumentación que entrega el gobierno nacional frente a esta emergencia económica, y es que aseguró el presidente Gustavo Petro, no solamente en sus declaraciones, sino además lo establece así el decreto, que esa emergencia era sobreviviente, no se pudo evitar, no pudo el gobierno tomar acciones para la crisis económica que está viniendo, y entre otras argumenta ahí los precios del crudo, el tema del dólar, lo que ha ocurrido en materia de violencia en diferentes regiones. O sea, tiene una serie de argumentaciones allí que lo han llevado entonces al gobierno a tener problemas de caja en este momento, por lo que necesita recaudar. Lo que dice algunos de los magistrados que han considerado esto podría existir es que sí se pudo prevenir y sí pudo el gobierno nacional tomar acciones, incluidas lo que ha dicho el Comité de la Regla Fiscal, que es un comité autónomo, que era recortar la caja, apretarse el cinturón, cortar la burocracia y tomar otras acciones para recortar el gasto público.